más que un simple hombre. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Ya aparece ahí buscado el pasaje de Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 12. Voy a leer solamente los primeros versículos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se les presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos para gloria de tu nombre. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que tú nos ayudes para servirte, que tu Espíritu Santo nos hable, nos diga, Señor, en esta hora, cómo tú quieres que vivamos y qué es lo que tú quieres que hagamos, y que tú nos sostengas para siempre hacer tu voluntad. Te lo ruego humildemente, Señor, en el glorioso nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje y qué hermosa experiencia cuando aquellas mujeres fueron al templo y encontraron la tumba vacía. Fueron a un cementerio, fueron a un sepulcro, a ungir un cuerpo muerto con ciertas especias, y la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, y de pronto dice que vieron unos seres con vestiduras blancas a su lado que comenzaron a hablarle. Yo no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez a un cementerio y han estado solos en un cementerio. No, los cementerios acá en los Estados Unidos son más, vamos a decir, acogedores, porque ustedes saben, tienen una forma distinta. En nuestros países, que son las tumbas ahí, todo el mundo apretadito, y es un poco diferente. Un día mi suegra fue a hacer algo en la tumba de su mamá, y entonces ella tiene la costumbre de hablar en voz alta, y estaba todo el cementerio, y ella estaba sola ahí en todo el cementerio. Y entonces estaba buscando dónde poner agua con unas flores, y de pronto ella vio una llave y dice, abrió, no había agua, y dijo en voz alta, pensó en voz alta y dijo: ¿ahora de dónde busco agua? Y sentó una voz gruesa y ronca detrás de ella que le dijo: en la llave de afuera hay agua. ¿Qué usted cree? El brinco lo doy en la calle. Era el señor sepulturero, que era una persona que fumaba mucho, tomaba mucho, tenía la voz gruesa, y ella no se había dado cuenta que estaba detrás de ella. Así le pasó a aquellas mujeres. Nosotros leemos el pasaje, pero oiga, imagínese usted que usted vaya a ungir el cuerpo de una persona que murió y que de pronto no vea a nadie, y dos personas vestidas de blanco a los lados te digan: no está aquí porque ha resucitado. Qué historia tan extraordinaria, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios Emmanuel, del cielo se hizo hombre, se despojó de su gloria y se hizo ser humano para vivir entre los hombres, para morir en una cruz y para pagar el pecado de los hombres. Esa es la historia de Jesús, ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros creemos. Hay una pregunta que yo quisiera que nosotros en esta mañana podamos hacerla y salgamos aquí con una respuesta firme en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué es lo que yo creo acerca de Jesús? Dice el título de la obra y dice el título del mensaje que es más que un simple hombre. Es Dios, el Dios eterno, el Dios inmenso, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios grande, que se metió en el cuerpo de un ser humano, que se hizo ser humano. ¡Qué noticia tan extraordinaria! Cuenta la historia del misionero Bruce Olson, que fue a Sudamérica a predicarle a unos indios que se llaman motilones, ahí en Sudamérica, unos indios de la selva entre Colombia y Ecuador. Y dice que este joven desde muy temprana edad, cuando se convirtió, quería ir allí. Tan pronto tuvo 19 años, un día arrancó en contra de la voluntad de sus padres un avión para aquel lugar y empezó a acercarse, trabajó un tiempo allí a buscar un poco de dinero, a ver cómo podía llegarse hasta aquel lugar. Finalmente llegó hasta donde estaba el territorio de los motilones, y lo primero que recibió fue una flecha, un flechazo. Dice que salieron corriendo los que lo iban llevando, él corrió también, pero una flecha lo alcanzó. Los motilones lo llevaron a su aldea, y ahí lo tuvieron como prisionero. Se le infestó la pierna, y cuando él pensaba ya que iba a morir, una noche mientras ellos dormían escapó, se fue, llegó a Bogotá. Allí lo curaron, pero en la mente él tenía volver a aquel lugar, y regresó de nuevo. Y cuando regresó, todo era hostilidad, y él dijo: esto es un desastre, voy para atrás. Y tomó un hacha y empezó a cortar unos árboles para hacer una balsa y en el río regresar
cortó el primer árbol, cortó el segundo. Cuando cortó el tercero se dio cuenta que lo estaban mirando, y cuando alzó la vista había 6 motilones con sus arcos estirados y apuntando hacia él. Soltó el hacha, se escondió detrás de un árbol, volvió a sacar la cara, volvió a esconderla, sacó las manos para que vieran que nada tenía, y vio que uno de ellos, de aquellos 6, era uno de los que cuando él estuvo entre ellos lo había tratado un poco mejor, y le sonreía. Y le sonrió. Y él le sonrió. Y después de sonreír se bajaron los arcos y lo llevaron esta vez a la aldea, pero de una manera diferente. Aprendió el idioma a ellos y estuvo entre ellos, pero él se hacía una pregunta: ¿cómo les hablo de Jesucristo? ¿Cómo estos indios que viven en este lugar sin relación ninguno con la historia de la humanidad, sin relación ninguno con la civilización, cómo yo les puedo hablar de Jesucristo? Porque a eso fue lo que yo vine. Y dice que estando entre ellos un día escuchó unos gritos, unos alaridos, andaba con otros 2 que se habían hecho amigos de él, y cuando se acercó le dijo: ¿qué le pasa? Y los otros le dijeron: vete, no hay nada que se pueda hacer. Eran 2 indios que estaban gritando. Uno gritaba junto a un hueco, como un pozo, y gritaba y le decía: Dios, que saliera de aquel hueco. Otro gritaba junto a un árbol y le decía: Dios, que saliera de aquel árbol. Y él le dijo: es que murió un hermano de ellos. Y están clamando por Dios para ver si Dios les resuelve el problema. Y entonces él dijo: yo tengo que buscar una manera de hablarles a estos indios. Y él sabía que aquellos indios tenían un respeto y una admiración especial por las hormigas, porque las veían animalitos pequeñitos, laboriosas, como hacían sus casas y todas las demás cosas. Y él les dijo un día que un día hubo un hombre que quiso ayudar a las hormigas. Y las hormigas estaban haciendo una casa, un montículo, y él quiso venir a ayudarlas porque ellas estaban trabajando tan pequeñitas y no podían, y él quiso ayudarlas. Y cuando se acercó al hormiguero, las hormigas lo vieron inmenso y todas corrieron y se huyeron. Y no había cómo aquel hombre pudiera ayudar a las hormigas. Y trató y no había cómo hacerlo, hasta que tomó una determinación. Y la determinación de aquel hombre fue hacerse hormiga. Y dice que aquel hombre se hizo hormiga, y cuando llegó al hormiguero, entonces las hormigas lo recibieron. Y él pudo ser bendición para aquellas hormigas. Y entonces él le dijo a aquellos hombres que eso fue lo mismo que Dios hizo por nosotros. Dios quiso ayudarnos a los seres humanos, pero un Dios tan inmenso tenía que hacerse hombre para poder ayudar a los seres humanos. Y ellos abrieron sus ojos y escucharon cómo es que Dios no está en el hueco. No, Dios caminó sobre esta tierra con un cuerpo humano. Ese Dios inmenso se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Le preguntaron: ¿y qué pasó con él? Le dijo: ustedes lo mataron. Y él dijo: ¿cómo nosotros? Le abrieron los ojos y dijeron: pero ¿cómo nosotros? Yo he matado a muchas personas, pero nunca he matado a Dios. Y él le dijo: ustedes no, pero los pecados que ustedes han hecho mataron a Jesucristo. Y les explicó cómo Cristo había tenido que venir a este mundo para vivir entre los hombres sin pecado y morir en una cruz para pagar el pecado de los seres humanos. Y ellos pudieron conocer de Jesucristo. Ellos pudieron conocer de Dios. Qué maravillosa noticia, qué cosa más extraordinaria, que el Dios inmenso se haya metido dentro del cuerpo de un ser humano, dentro de un cuerpo de una vida, y haya vivido como hombre en este mundo, con un propósito específico, con el propósito de morir en una cruz para pagar los pecados tuyos y los míos. Más que un simple hombre, para Jesucristo ser mi Salvador, para Jesucristo ser tu Salvador, para Jesucristo ser el Salvador de toda la humanidad, tenía que ser más que un simple hombre. Les voy a explicar por qué. La Biblia lo enseña claramente. En primer lugar, Jesucristo tenía que ser más que un simple hombre. Y lo demostró que era más que un simple hombre. Lo demostró con su nacimiento, porque Jesucristo nació de mujer, pero no de hombre. El nacimiento virginal de Jesucristo demuestra que Cristo en este mundo fue más que un simple hombre. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, que desde el comienzo de la historia de la humanidad esto estaba establecido y todo estaba bien preparado. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer pecaron, el Señor lo dijo bien claro ahí en el Edén. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Después lea completo el pasaje si quiere. Dice que Dios le dijo allá a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar.
Esto estaba hablando de la cruz. Esto estaba hablando de Jesucristo. Esto estaba hablando de Satanás. Voy a poner enemistad entre ti, la simiente de la serpiente, ese es Satanás. Y voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer. La única persona en este mundo que ha nacido de mujer y no de hombre, ese fue Jesucristo. La simiente de la mujer. Jesucristo nació de María y no hubo intervención de hombre en el nacimiento de Jesucristo. Lo dijo también allí la palabra de Dios en el libro de Isaías. El profeta lo dijo en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la Biblia: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Escúchame esto. Qué importante es que tú puedas ser creyente. El coro cantaba: creo en ti, Jesús. ¿Quién es el Jesús en que tú crees? El Jesús en que yo creo es el Jesús que predica la Biblia. El Jesús en que yo creo es el Jesús en que nació de María, pero no nació de hombre. Nació de mujer, simiente de mujer. Ese es el Jesús que venció a Satanás en la cruz. Esa fue la herida en el calcañar. Pero la herida en la cabeza fue su resurrección cuando destruyó el imperio del pecado que Satanás había traído sobre esta humanidad. Así que, amados hermanos, qué importante que nosotros podamos saber esto. Dice la Biblia que cuando María vio el ángel que vino y se le presentó, le dijo: María, vas a concebir un hijo. Y ella le dijo: ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. No conozco varón. María no tenía que ser graduada en biología para saber que para que una dama concibiera necesitaba la intervención de un varón. Pero el ángel se lo dijo bien claro: no es cuestión de varón. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a concebir y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo no sé si tú puedes creer eso, pero yo te aseguro que la palabra del Señor enseña que Jesucristo nació de mujer y no de hombre. La concepción virginal de María demuestra claramente que Jesucristo fue más que un simple hombre. Y qué importante es que nosotros podamos estar seguros de esa realidad. Dice la Biblia que cuando José se enteró de aquello, dice que siendo un hombre noble y temeroso de Dios, quiso dejar a María secretamente para que no la apedrearan. Era culpa de muerte en el tiempo de Jesús que una mujer saliera en estado de esta manera. Dice que José dijo: me voy a desaparecer para que me echen a mí las culpas y no tenga problema María. Y cuando pensaba en esto, el ángel del Señor vino y le dijo: mira, no tengas que recibir a María tu mujer, porque lo que ella ha engendrado no es de hombre. María es fiel, no ha hecho eso, no ha hecho nada malo. Es de Dios. Y por eso el santo ser que nacerá va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Yo creo en la concepción virginal de María y por eso creo que Jesucristo es más que un simple hombre. En segundo lugar, yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre por los milagros que Cristo hizo sobre esta tierra. Jesucristo rompió las leyes de la naturaleza una y otra vez, demostrando que Él era el Dios creador, hacedor de todas las cosas, y como dueño y hacedor de todas las cosas tenía poder para romper las leyes de la naturaleza. Cuántas veces Él extendiera que debía de hacerlo. Cuántas veces la hizo, cómo lo hizo, la historia la conocemos bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan que el primero de los milagros que el Señor relata, será la Biblia, que el Señor hizo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná, de Galilea. Qué importante es que nosotros sepamos esto. Era su primer milagro, era simbólico, era bien representativo. No solamente estaba supliendo una necesidad momentánea de una familia que se le había acabado el vino en medio de una celebración. No solamente eso. Le estaba enseñando a la humanidad que Él venía a cambiar la vida, la naturaleza de los hombres, de una naturaleza pecadora, mala, indigna, una naturaleza digna, buena, ofrecible delante de Dios, de la mejor calidad. Ese es el milagro mayor que Jesucristo hace. Cristo cambió el agua en vino. Cristo resucitó a los muertos. Cristo resucitó a Lázaro. Cristo resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Cristo resucitó a varias personas. Y Cristo tenía poder sobre la muerte. Claro que lo pudo hacer. Sí, Él lo pudo hacer. ¿Cuántas personas han resucitado? Claro que sí, que el Señor resucitó y resucitó a otros. Pero cada uno de ellos también un día murió. Cristo no solamente resucitó a los muertos, Cristo dio vista a los ciegos, Cristo levantó a los paralíticos, Cristo hizo tantos y tantos milagros en este mundo que para enseñar a los hombres. Cristo caminó sobre las aguas. ¿Han pensado en eso? Algo tan extraordinario, un cuadro tan extraordinario. Jesucristo caminando sobre las aguas.
Déjeme decirle, nosotros como seres humanos quizás hubiésemos querido que este milagro de Cristo de caminar sobre las aguas lo hubiese hecho quizás en otro momento determinado. Quizás cualquiera de nosotros hubiese pensado, Señor, el mejor momento para que tú caminaras sobre las aguas no fue aquella noche cuando tú estabas solamente en la barca con los 12. No fue aquella noche. Fue quizás cuando tú estabas teniendo el sermón del monte, donde dice que había una tremenda multitud que te escuchaba. El sermón del monte fue frente al mar de Galilea. Ahí estaba el monte, ahí estaba el mar de Galilea. Después que tú les predicaste, tenías que haber salido directo para el mar y haber caminado todo el mar en presencia de todo el mundo para que todo el mundo usted deslumbrara y supiera que tú eres el Hijo de Dios. Pero no fue así como Cristo lo hizo. Cristo no vino a hacer un acto de teatro a este mundo. Cristo no vino a entretener a los hombres. Cristo vino a morir por los hombres en una cruz. Por eso los únicos que lo vieron andar sobre las aguas fueron aquellos 12 que estaban más cerca de él. No todo el mundo lo vio andar sobre las aguas. No todo el mundo lo vio andar sobre las aguas. Porque Dios quiere que nosotros primero creamos y que después seamos capaces de ver las maravillas del Señor. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿en quién es el Dios en quien tú crees? ¿En quién es el Dios en quien tú crees? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para mí es más que un simple hombre, por los milagros que Él hizo sobre esta tierra, pero no solamente por los milagros que Él hizo en el pasado, que cuenta la Biblia y que muchos pueden contar. Yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre, por los milagros que hace hoy en este día. Porque cuando Jesucristo cambió el corazón de los hombres, cambió el corazón de Nicodemo, cambió el corazón de José de Arimatea, cambió el corazón de Zaqueo. ¿Cómo cambió el corazón de Zaqueo? Zaqueo, bájate. Zaqueo se bajó. Y cuando Cristo entró en el corazón de Zaqueo, no solamente en su casa, Zaqueo dijo, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes las voy a repartir a los pobres. Y a todo el que le robé se lo voy a devolver 4 veces. Cristo cambió el corazón de los hombres, pero Cristo cambia el corazón de los hombres todavía hoy. Todavía ese es el milagro que Cristo hace hoy. Por eso no solamente yo creo que Cristo vive hoy, yo creo que Cristo vive hoy por las cosas, porque Él cambia el corazón de las personas. Y yo creo que Cristo es más que un simple hombre, porque es el que puede cambiar el corazón de las vidas en este mundo. Es triste y penoso ver cuando las autoridades, no solamente de este país, el mundo entero, después de salir de mi país, vivir en este país, me he dado cuenta que el problema no es el nombre de un gobernante o el nombre de otro gobernante. El problema no es de un tipo de política o de otro tipo de política. Satanás es el mismo, está donde quiera. Siempre lo digo, es nuestro enemigo. El único enemigo que hay de los cristianos ese es Satanás. No tenemos otro. Y es el mismo donde quiera que estemos. Cuán difícil es para hoy en día, para un cristiano entrar a una cárcel a predicar el evangelio. Cuando se sabe que las personas que desgraciadamente van a las cárceles, si no es porque Jesucristo cambia ese corazón, un 75% de ellos volverán a delinquir y volverán a ir a ese lugar. Deberían abrir las cárceles para los cristianos, entraran todos los días y predicaran el evangelio. Antiguamente en este país era así. Conozco un matrimonio de misioneros, Aiken, de apellido, que cuando él era joven, ya él es un hombre mayor, cuando él era joven, él en su entusiasmo se aceptó al Señor y en su entusiasmo de predicar a Jesucristo arrancó para la cárcel de su pueblo y fue y le dijo al carcelero, oye, mira, yo soy cristiano y quiero predicar a esa gente que están ahí adentro. Y el carcelero lo entró. Eso es historia antigua, ¿sabes? Es historia y es real, pero ya eso no pasó. Usted no vaya a una cárcel hoy a decirle que usted es cristiano, que quiere predicar a los que están adentro, porque si entra no va a salir. Hoy en día las cosas son totalmente diferentes. ¿Qué trabajo da para que dejen entrar a un cristiano a predicar el evangelio en una cárcel? Pero él entró, le predicó a los que estaban ahí. Cuando ya se iba, no, espérate que queda otro. Y lo llevó más adentro. Y después de entrar más adentro con toda seguridad, que había otro, le predicó a ese. Y cuando salió, dijo, ¿y ese por qué está tan para atrás? Dice, porque está condenado a muerte. Está condenado a muerte. Escúcheme, amado. Yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre, porque Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos sobre esta tierra. Si esta humanidad tiene esperanza, esa esperanza es Jesucristo. No son sistemas sociales, no son sistemas políticos, no es un partido político, no es otro. No es la ciencia la que va a cambiar esta sociedad. No es la ciencia la que va a cambiar el mundo. La ciencia crece, ha crecido, inventa cosas extraordinarias, pero la ciencia jamás ha podido cambiar el corazón de los hombres y nunca lo cambiará.
Jesucristo es la única esperanza de este mundo, porque Jesucristo es el único que tiene poder para hacer el milagro de la regeneración, para hacer una nueva criatura en la vida de los seres humanos. Por eso Cristo es la única esperanza para esta tierra, y por eso es que yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre. No solamente porque anduvo sobre las aguas, no solamente porque resucitó a Lázaro, sino porque me cambió mi vida, hizo de mí una nueva criatura y de ti también. Por eso es que yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre. Y qué importante es que nosotros sepamos y tengamos una convicción. Porque si el mensaje de hoy tiene un propósito, es el propósito que nosotros salgamos aquí con la convicción de quién es el Cristo en que nosotros creemos. Es más que un simple hombre porque nació de una virgen. Es más que un simple hombre porque hizo milagros en esta tierra. Él lo sigue haciendo todavía. Es más que un simple hombre. Es más que un simple hombre porque fue capaz de morir por los culpables. Escúchemelo bien. Jesucristo fue capaz de morir por los culpables. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 7. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchas personas en este mundo que han dado su vida por causas nobles en este mundo. Muchas personas que han dado su vida por causas nobles. Y ahí está la historia de la humanidad llena de personas extraordinarias que lo han hecho. Pero solamente en la historia de la humanidad hay una sola persona que fue capaz de morir por los pecadores, por los indignos, por los miserables, por todos los pecadores de este mundo. Y ese fue Jesucristo. ¿Por qué Cristo podía morir por los pecadores? ¿Usted sabe por qué Cristo podía morir por los pecadores? Porque Él era Dios. Y como era Dios, pudo vencer el pecado en este mundo. Un pastor una vez me llamaba y me decía, un pastor amigo me decía, pastor, ¿tú crees que la sangre de Cristo tenía la misma composición que la nuestra? Y yo le dije, exactamente igual. Exactamente igual. Ahorita un hermano me preguntaba, ¿habrá Dios usado un óvulo de María? Sí, yo sí creo firmemente que Dios usó un óvulo de María. Pero el óvulo de María tenía la marca del pecado de la humanidad. Dice la Biblia que Cristo se hizo pecado por nosotros, pero no pecador. Pero no pecador. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos con el germen del pecado. Cuando nos dicen en este mundo que somos pecadores, algunas personas se ponen bravos. No se ponga bravo porque le diga que usted es pecador. Cuando alguien le diga a usted es pecador, le diga, mira, yo soy pecador. Y el pastor Carlos Telle de la iglesia Coral Park dice que él es también pecador, así por lo menos somos dos. Pero no somos dos. Aquí estamos acompañados, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Déjeme decirle esto, en este mundo no hay que enseñarle a desobedecer a ninguna persona. Lo que hay que enseñar a obedecer. ¿Qué es lo que se le enseña a los niños? A los niños hay que enseñar la palabra no. Y hay que enseñarle a obedecer a los niños una y otra vez. Tengo una nieta, Isabela, ¿verdad? Isabela, no sé cosa que... Ustedes saben. Isabela, mi nieta, 1 año y medio. Me llama mi hijo en estos días y me dice, papá, no sé qué voy a hacer, esta muchachita me tiene mal. Y digo, ¿qué te pasa? Digo, le digo que no haga una cosa. Y me mira. Y me está mirando hasta que viro la espalda. Y cuando viro la espalda sale a hacerla. 1 año y medio, no sabe hablar, no sabe decir todavía ni papá ni mamá, no sabe hablar. 1 año y medio, pero sabe desobedecer. Si lo hiciera con inocencia, lo hacía delante de su padre. Pero cuando sabe que su padre le dijo que no, espera que su padre vuelva a la espalda para hacerlo. Eso es consciente desobediencia. Me perdonan los psicólogos si no están de acuerdo conmigo. Pero para mí eso es una consciente desobediencia. En este mundo hay que enseñar a las personas a obedecer. No lo enseña a desobedecer, eso viene pegado en nuestra vida. La desobediencia, el pecado, está pegado con nuestro nacimiento, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra vida. Y desde que nacemos programados para desobedecer. Desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos las leyes, desobedecemos a Dios. Desobedecer la ley de Dios es pecado. Por eso es que todos somos pecadores. ¿Cómo se va a resolver el problema de este mundo si todo el mundo es pecador? ¿Cómo se va a resolver el problema de este mundo si todo el mundo ha desobedecido y todo el mundo que nazca en este mundo va un día a desobedecer? Tenía que venir un hombre que fuera más que simplemente un hombre, que se metiera en un cuerpo de pecado. Y como era más que un hombre, pudiese vivir sin pecado, vencer el pecado y morir en una cruz para pagar el pecado de los seres humanos. Por eso Jesucristo es más que simplemente un hombre.
para que Jesucristo sea mi Salvador. Tiene que haber sido más que un hombre, porque si hubiese sido solamente un hombre, hubiese sido pecador como yo y no podría ser mi Salvador. Si usted no cree en un Cristo divino, Jesucristo no es su Salvador. Qué importante es que nosotros podamos tener conciencia de quién es el Cristo que nosotros creemos. Cristo tú pudo morir por los pecados, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Pero si yo muero, por lo más que podría hacer es pagar los míos. Y cada uno podría pagar los suyos. Y no me alcanzaría 10 vidas para pagar los míos. Tenía que venir uno que se metiera en un cuerpo de pecado. ¿Por qué sé que el cuerpo de Cristo fue de pecado? Porque pudo ser tentado. ¿Por qué sé que el cuerpo de Cristo fue de pecado? Porque murió en una cruz. Ese cuerpo murió, ese cuerpo moría. Morimos por culpa del pecado. Pero Cristo vivió sin pecado. Y como vivió sin pecado, murió en una cruz para pagar los míos y pagar los tuyos. Es duro, pero así funciona. Así funcionó el plan de Dios de la salvación del ser humano, de tu salvación y de la mía. Por eso yo creo que Jesucristo fue más que simplemente un hombre, porque nació de una virgen, porque hizo milagros en este mundo y porque murió por los culpables, siendo él inocente. Pero yo creo que Jesucristo es más que un simple hombre. No solamente por estas tres cosas, sino también porque Jesucristo, después que murió y fue enterrado, resucitó victorioso de la tumba. ¿Pero qué, pastor? Si hay tanta gente que ha resucitado. Usted mismo acaba de decir que antes resucitó Lázaro, que resucitó el hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántos otros muchos han resucitado? A lo mejor alguien aquí ha resucitado. Si usted le ha dado un paro cardíaco, lo llevaron al hospital, lo viraron para atrás, lo resucitaron. Eso es lo que dicen los médicos. ¿Así se llama o no se llama eso? Una técnica de resucitar. Yo se lo he dicho a mis hijos. El día que me dé un paro cardíaco, mato al que me resucite. Van a haber 2 muertos. Porque cuando yo brinque para el otro lado, para acá no quiero brincar otra vez. Morirse una vez es malo. Dime tú morirse 2 veces, le zumba el mango. Mis hijos lo saben bien. Si el día que yo esté en un hospital y me dé un paro cardíaco, ellos tienen que decir, no lo toquen. Él no quiere que lo toquen, déjelo tranquilo. Se fue para donde quiere ir. Quizás usted conoce personas que hayan tenido un paro y lo hayan vuelto para atrás. La gente dice que nadie ha virado para atrás. Eso es mentira, no lo crea. Han virado un montón y entre ellos viró Jesucristo. Me llama la atención a las personas que no creen en la vida después de la muerte. Y usted le pregunta, ¿tú crees en Cristo? Sí, cómo no, yo creo en Cristo. ¿Tú crees que Cristo murió? Sí, yo creo como que no. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Sí, yo creo que Cristo resucitó. Y entonces, ¿cómo que tú no crees en la vida después de la muerte? ¿Dónde se metió Jesucristo cuando lo mataron? ¿Sabe dónde se metió? En la vida que está después de la muerte, viró para atrás después. Sí hay vida después de la muerte. Y sí hay resurrección también, sí la hay. Qué triste es no creer. El mensaje de hoy está hablando de lo que nosotros creemos. ¿Crees o no crees? Qué triste es no creer. ¿Sabe que me encuentro muchas veces muchas personas que no creen en la resurrección, que no creen en la vida después de la muerte? Sobre todo las cosas cuando tengo que ir a un culto fúnebre. Siempre hay personas que invitan, familiares y demás, y son personas que no creen. Cuando yo hablo de la vida después de la muerte, me miran con una cara. Y aunque yo no puedo saber lo que están pensando, pero me imagino que están pensando, este tipo sí está loco. Este sí está arrebatado. Porque para muchos con la muerte se acaba todo. Pero déjeme decirle esto, yo siempre digo lo mismo. Yo respeto lo que cada cual quiera pensar o quiera creer. Si usted no quiere creer en la vida después de la muerte, no lo crea. De todas maneras, un día se va a enterar. Allí nos vemos. Porque dice la Biblia que todo el mundo va a resucitar. Yo voy a resucitar primero, porque primero van a resucitar los que van para la vida eterna. Y después van a resucitar los que van a encontrarse con Dios en un juicio final. Allí nos vemos. Sí, amados hermanos, qué importante es poder creer. Ese Cristo que murió y fue enterrado, dice la Biblia que también que al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Que hoy esté una tumba vacía en Jerusalén no es gran cosa, créanlo realmente. Hemos ido a Jerusalén, hemos ido a aquel lugar, hemos visto aquella tumba, me encanta, todo el mundo se tira fotos, qué lindo, qué romántico, todo aquello. Pero que hoy en día esa tumba esté vacía no dice nada. No dice nada, la realidad es que no dice nada. Pero déjeme decirle, el día que Pedro y Juan salieron diciendo que Cristo había resucitado, ese día sí decía. Porque ese día todavía las personas podían ir allá a la tumba, abrir y ver que el cuerpo de Cristo no estaba presente. Que se lo robaron. ¿Y por qué Roma no los persiguió? Mi pregunta. ¿Y por qué Roma no los persiguió?
Si ellos se lo robaron, Roma los hubiese perseguido y los hubiese matado por romper el sello romano y por robarse el cuerpo del Señor. Y ni un solo cristiano murió por robarse el cuerpo de Cristo. Los cristianos murieron por ser cristianos. Los acusaron de cuanta cosa les dio la gana, pero ni un solo cristiano, ya iba a decir cubano, ni un solo cristiano fue acusado por robarse el cuerpo del Señor. Ni uno solo lo fue. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el mundo sabía que había una tumba vacía. Y todo el mundo sabía que Cristo había resucitado. Cristo es más que un simple hombre, porque Cristo resucitó para nunca más morir. Lázaro resucitó y murió. Si a ti te han sacado un paro cardíaco, un día vas a morir, te vas a poner viejo, jorobado, feo, y de todas maneras te vas a morir. Usted me perdona, pero es que como ya me voy viendo en el espejo, viejo, jorobado y feo, pues por eso digo que así es la cosa, pero de todas maneras un día nuestra vida va a terminar en este mundo. Pero Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Y en último lugar, yo creo que Cristo es más que un simple hombre, porque nació en una virgen, porque hizo milagros, porque murió por los pecadores, porque resucitó al tercer día y porque ascendió a los cielos y va a volver otra vez. Y yo creo eso. Y yo creo eso. No es lógico, no es razonable, no es científico, pero es real. Jesucristo volverá. Y qué importante es que nosotros lo estemos esperando. En estos días pusieron en el internet, alguien puso en internet, esas cosas que ponen en internet. Hoy en día las computadoras hacen lo que les dé la gana. Eso es increíble. Con las computadoras hoy en día hacen maravillas. En estos días alguien puso en internet que se había escuchado en los cielos trompetas en algunos lugares. Y ponen los lugares donde se sale, que se y todo. Busqué y lo puse y lo oí todo. Oye, como mencionó, déjeme decirle, no es que yo lo crea. Yo realmente no sé si es verdad o no es verdad. No es que yo lo crea. Yo soy un poco incrédulo para esas cosas. Y usted dice, ¿por qué lo vio? ¿Sabe por qué lo vi? Lo vi porque yo sé que un día va a pasar. Y aunque haya sido un montaje de computación, yo sé que un día va a pasar. Y yo lo miré, yo dije, así va a ocurrir un día. Me gusta mirar al cielo, mirar las nubes. Y digo, por encima de una de ellas un día mi Cristo aparecerá. Y yo lo estoy esperando. Y qué bueno es que nosotros podamos saber que ese es nuestro Señor. Que nuestro Señor un día volverá a recoger a su pueblo. Y que nosotros con seguridad, con firmeza, con convicción lo estamos esperando. Si tú crees eso, tú también crees que Jesucristo fue más que un simple hombre. Un día, Bruce Olson le dijo a los motilones que un hombre se hizo hormiga para ayudarlos. Pero lo hermoso es que dice la Biblia que un día Dios se hizo hombre para salvarnos. Y qué bueno es que nosotros hoy podamos salir de este lugar con una convicción. Con la convicción de saber quién es mi Dios. Mi pregunta en esta hora, Jesucristo, ¿quién es para ti? ¿Has creído en Cristo hace mucho tiempo? ¿Has oído hablar de Cristo hace mucho tiempo? ¿Has venido a la iglesia hace mucho tiempo? ¿Has oído la historia de la resurrección hace mucho tiempo? Todo eso es bueno, pero lo importante es que en este día tú te preguntes ¿quién es Jesús para mí? Y tú te des la respuesta correcta. Lo importante es que en esta hora tú puedas darte la respuesta y tú puedas saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, que vino en este mundo con un propósito, con el propósito de morir en una cruz, y cuando Él estaba muriendo en la cruz, tus pecados estaban siendo pagados. Y si fueron pagados en la cruz, hoy Dios está listo para perdonarte. No importa los pecados que sean. No importa. El domingo pasado en la noche hablamos de 2 salmos de David, el 32 y el 51. Después de David pecar, David se arrepintió en el Salmo 51, en el Salmo 32. David glorifica a Dios por el gozo del perdón. Y yo decía el domingo pasado en la noche, los seres humanos le ponemos un sticker a los pecadores. Yo le decía a los hermanos el domingo en la noche, si en este mundo decimos Mónica Lewinsky, ¿en quién ustedes piensan? ¿En quién? Lo dijeron ustedes, yo no lo dije para no buscar problemas. Porque los seres humanos ponemos stickers que jamás serán quitados.
nunca serán quitados. Cuando decimos Betsabé, decimos David. Nunca será quitado. Pero escúchame, amado. Aunque el mundo no te quite el sticker, Dios te perdona. El juez de la tierra mandó a su hijo para que muriera por tus pecados, y él quita el sticker de pecador de tu vida y te perdona y te hace una vida eterna y una nueva vida con Dios. Por eso no importa cómo se llame tu pecado, no importa. Lo que importa es que Dios te ama como tú eres. Lo que importa es que Jesucristo murió para pagar tus pecados. Lo que importa es que Él está como un padre con los brazos abiertos esperando que tú regreses. Que tú le digas: Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Ese es mi Dios. Ese es el Cristo en el que yo creo. Más que un simple hombre, Dios en la tierra, pagando mis pecados, comprando para mí el perdón de Dios y para tu vida también. Por eso mi pregunta en esta mañana: ¿habrá alguien aquí que nunca le ha dicho: Señor, perdona mis pecados? Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Porque yo también creo que Jesús es más que un simple hombre. Es mi Salvador. Si nunca se lo has dicho al Señor, yo quiero pedirte que no te vayas en esta mañana sin decírselo. Sin decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como mi Salvador. Si quieres decírselo, y si nunca se lo has dicho, yo quiero invitarte a que alces tu mano, porque yo no sé lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero basta con que tú lo sientas en tu corazón, que tú lo desees, porque el Señor lo está mirando, el Señor lo está escuchando en esta hora. Y yo te invito a que tú le digas: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Habrá alguien que quiere decirle hoy: Señor, perdona mis pecados, yo quiero que seas mi Salvador. Nunca te lo he dicho, pero hoy te lo quiero decir. ¿Habrá alguien que quiera decírselo hoy? No tenga temor. Yo no te estoy invitando a hacerte miembro de esta iglesia, a hacerte bautista. Te estoy invitando a aceptar a Cristo como Salvador. Si no lo has hecho, hoy es día de salvación. ¿Quieres alzar tu mano? Solamente queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que no haya hecho y quiera hacerlo hoy? Una vez más pregunto, solamente una vez más. Si todos los que estamos aquí lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. Pablo decía: porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y si de algo se trata el mensaje de hoy, es de la confirmación de la seguridad en nuestras vidas de que Jesucristo es suficiente. Su sangre fue suficiente para que yo pueda ser un hijo de Dios, para que yo pueda estar en las manos del Señor y para que yo pueda estar seguro en sus manos por siempre hasta el final. Si esa es tu seguridad, yo quiero que tú salgas de aquí hoy con ese gozo de la salvación que nadie te va a quitar. Nadie te puede quitar. Y con esa convicción de que Jesucristo es más que un simple hombre, es mi Salvador. Si tú lo crees, como lo quería Pablo, como yo lo creo en esta hora, yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Que salgamos de aquí con el gozo de la salvación, con la convicción del Dios que tenemos. Y así glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora yo te alabo y te bendigo. Gracias, Padre, gracias. Gracias por el regalo de Jesús. Gracias por el regalo de tu Hijo. Nadie nos ha dado lo que tú nos has dado en Jesucristo. Por eso, Padre, en esta hora te pedimos que tú nos fortalezcas día a día en nuestra fe. Que salgamos de aquí con la seguridad de la salvación, con el gozo de la vida eterna. Que salgamos de aquí sabiendo que el Cristo que nos salvó es más que un simple hombre, es Dios entre nosotros. Suficiente para salvarnos, suficiente para bendecirnos, suficiente para cuidarnos, suficiente para sostenernos y llevarnos con victoria hasta el final. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa seguridad que solamente en ti podemos tener. Gracias por lo que tú hiciste un día por nosotros, cambiando nuestras vidas. El milagro de la salvación.
el mayor milagro que hoy se hace todavía sobre esta tierra, el milagro de regenerarnos y darnos una nueva vida. Por eso a ti hoy te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, pidiendo que lleves a cada uno de los presentes con el gozo de la salvación y que nos sostengas con él hasta el final. Yo te lo ruego humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús.